Venga, ¿te puedes presentar? Bueno, gracias por venir. Me llamo Diego Porras y estoy trabajando en el Instituto de Física Fundamental, que está aquí en el campus de CSIC. Y bueno, la verdad es que llevo aquí en el CSIC desde agosto solo. Antes de eso estaba trabajando en Inglaterra. Y bueno, en el campo de investigación en la física cuántica. Y en esta charla quería contaros pues algunas cosas, algunas generalidades, digamos, de lo que es la física cuántica y por qué conduce a unas conclusiones tan extrañas. Y me gustaría un poco explicaros por qué la física cuántica es bastante compleja y así justificar por qué tenemos razones para pensar que la física cuántica, además de una disciplina de investigación, también es algo de investigación básica, es algo que creemos que tiene aplicaciones. Y también voy a expresar un poco mi punto de vista, o el punto de vista de la comunidad sobre las posibilidades de la física cuántica como la base de una tecnología. Es algo que ahora está muy de moda y casi todos los días en los periódicos aparece alguna noticia del ordenador cuántico, que parece que ya lo estamos haciendo en algún sitio, en algún sótano ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿es así o de dónde viene esta? Vale, ¿me oye todo el mundo o los que estáis por atrás? Así, ¿no? Regular. Vale. Bueno, pues voy a empezar con un poco de historia. La historia de cómo la física cuántica se descubrió, digamos, es tan interesante que es muy difícil no empezar una charla y decir algo sobre la historia. Esto, algunos de vosotros seguro que ya lo habéis oído, este tipo de anécdotas. La cuestión es que la física cuántica se descubrió a principios del siglo XX, se descubrió en un momento muy especial de la física, en el que la gente se pensaba que ya se había descubierto todo. Era un momento, a principios del siglo XX no se conocía la física cuántica, no se conocía la relatividad especial. O sea, básicamente el 50% del temario de una carrera de física no se conocía en aquella época. Entonces, lo que se conocía era la física de instituto, para que nos hagan una idea. Es un poco la física de las fuerzas, el electromagnetismo, etc. Entonces, la gente pensaba realmente que ya lo sabía todo, incluso no le recomendaban a la gente joven que estudiara física si le interesaba la investigación. Hay una anécdota de Max Planck, que es un físico muy famoso, alemán, que no sabía muy bien qué estudiar, y Johann von Jolly, que era un físico alemán de Múnich, le dijo que no se metiera a física, que ya estaba todo hecho y no había mucho que descubrir. Había un par de cosas que quedaban ahí pendientes que la gente no entendía, y uno muy importante era el movimiento de los electrones en los átomos. La gente, los físicos sabían que había electrones moviéndose alrededor de los átomos, pero no entendían cómo podía ser que una partícula esté haciendo una órbita alrededor de un átomo y nunca se caiga en el átomo. Sobre todo una partícula cargada que debería emitir radiación. Se pensaba en la época, por argumentos de electrodinámica clásica, que eso no podía ocurrir perpetuamente. Pero para mucha gente esto era algún detalle que tendría que ver pues, con algo que no se sabía en aquel momento y tal. Lo cierto es que estudiar en detalle los átomos y algunas de esas cosas llevó a una transformación radical de lo que eran los principios básicos de la física. Y esto ocurrió alrededor de 1905. Una de las personas que tuvo que ver con esa revolución fue Max Planck, pero básicamente hubo un montón de físicos de la época que estuvieron involucrados en este desarrollo y muchos de ellos eran alemanes. Por ejemplo, estaba Max Planck, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, y mucha de esta gente, bueno, ahora nos suenan todos, fueron personas que a principios del siglo XX repensaron la manera que tenemos de entender la física. Hay una foto muy famosa de un congreso que se hizo en la época donde se juntaron todos y básicamente aquí está reunida como una foto de familia de los fundadores de la física cuántica. No me da tiempo porque, bueno, sería casi otra charla explicar cómo se desarrolló históricamente en detalle la física cuántica. Lo que sí que voy a hacer a continuación es explicar algunas ideas de física cuántica que desarrolló esta gente y explicar por qué son ideas tan antiintuitivas de alguna manera. La física cuántica se basa en
en dos principios que son relativamente extraños para nuestra intuición. Uno de ellos es la idea de superposición. Normalmente en el mundo clásico estamos acostumbrados a que cada objeto tenga una posición bien definida y las cosas tengan propiedades que están bien definidas también. Sin embargo, en el mundo cuántico, para describir una partícula, por ejemplo, no la podemos describir como algo que tiene una posición definida, sino que tenemos que pensar que tiene una probabilidad o que se puede decir que puede estar en varios sitios a la vez. Digamos que lo que hacemos es pensar que hay una onda de probabilidad que describe el objeto, y esa onda de probabilidad es una especie de nebulosa que está distribuida por el espacio. A mí la palabra de onda de probabilidad me gusta mucho, no se usa mucho en español, pero realmente da una idea de lo que es la descripción que hacemos de los objetos. Esta idea, hay mucha gente que cuando se presenta la física cuántica parece que de alguna manera se ha descubierto por una serie de principios filosóficos que la gente pues un poco intuyó de alguna forma. Lo cierto es que esta descripción de las partículas en términos de ondas realmente es la única que es consistente con el movimiento, con las observaciones que hacemos del movimiento de los electrones, por ejemplo, en átomos, y con otras muchas observaciones. Es decir, es una descripción que le impone la observación experimental. Se puede intuir que tiene que ver con principios más básicos, pero la razón última por la que lo creemos es la observación. En particular, explica que los electrones den vueltas alrededor de los átomos sin caerse. Y bueno, tampoco tengo tiempo de entrar mucho en detalle en esto, pero si un electrón se comporta como una onda, básicamente una onda, si su periodo de oscilación está adaptado a la órbita, puede estar oscilando sin los problemas que tiene un electrón cargado para moverse y emitir luz, básicamente. Es un poco complejo, pero quiero hacer este énfasis, porque la física cuántica en realidad es una disciplina bastante apegada a la realidad experimental. No es algo que nos hayamos inventado en el despacho ni nada así. El principio de superposición es una cosa que a mucha gente le fascina porque es muy intuitivo, ¿no? Mucha gente que hace divulgación de la ciencia pues saca fotos y está en dos sitios a la vez y no sé qué. Si tienes una mente muy matemática, realmente es un principio que no te debería de molestar tanto, porque al final del día es una descripción de las cosas en la cual, en lugar de pensar que una partícula está en un punto, pues te imaginas que está distribuida por una función en el espacio. Es una cosa un poco rara, pero bueno, te la puedes creer. Haces unas predicciones y las observas a ver si coinciden con la realidad. De hecho, las ondas existen. Existen ondas en el mar y la onda es un fenómeno físico que está ahí, ¿no? Sin embargo, hay algo sobre la mecánica cuántica que sí que realmente es muy antiintuitivo y es la base de todo lo que queda de misterioso en la cuántica y que todavía no entendemos. Y tiene que ver con las medidas. Es decir, nosotros podemos aceptar que, por ejemplo, un electrón esté orbitando alrededor de un átomo de esta forma, pero la mecánica cuántica nos dice que si hacemos una medida y insistimos en ver cuál es la posición del electrón, pasa algo muy raro, y es que medimos el electrón y cuando lo observamos de pronto se queda quieto en un sitio y resulta que adquiere esa propiedad de estar en un sitio de forma definida, solo por el hecho de observarlo. Este fenómeno se conoce como colapso de la función de onda y es uno de los axiomas de la física cuántica, es decir, no es algo exótico, es algo que realmente necesitamos para aplicar la física cuántica en muchas situaciones. Matemáticamente esto está descrito por algo que se llama proyección, que tampoco es muy difícil de entender, pero es un principio que a mucha gente le molesta porque de alguna manera nos está diciendo que existen objetos microscópicos, esos objetos están descritos por una función de onda y luego llega un señor, los mira y pasa algo
como mágico y de pronto esto se queda quieto en un sitio y de forma aleatoria además. Otra cosa que, esto no lo he dicho, pero el electrón elige un sitio en toda la nube de probabilidad, elige un sitio al azar y se queda ahí quieto. Luego, por supuesto, vuelve a moverse hasta que vuelve a ser observado. Y una de las razones por las que esto es tan extraño es porque hace una distinción entre el mundo de lo microscópico, donde gobiernan las leyes de la física cuántica, y el mundo de lo macroscópico, que es donde estamos nosotros. Es decir, es una teoría, la física cuántica es una teoría que define dos mundos distintos, el mundo de lo pequeño y el mundo donde estamos nosotros. Eso es intelectualmente es una descripción que para mucha gente es un poco deficiente, porque una teoría física debería de describir todo de forma global y no hacer distinciones dependiendo del tamaño de las cosas, ¿no? Bueno, esto es hay gente que piensa que esto no es tan problemático, hay mucha polémica alrededor, pero bueno, es una pregunta más o menos abierta. La pregunta abierta es si hay una descripción mejor de esto. Una de las razones por las que esto es tan problemático es porque conduce a situaciones que son un poco absurdas. Por ejemplo, si aceptamos el proceso de colapso de la función de onda, si aceptamos el marco general de la física cuántica, cabría la posibilidad de que haya objetos, o que los objetos macroscópicos, digamos, estén también en superposiciones. ¿Vale? Si recordáis el principio de superposición del que hablaba, es un principio que no observamos en el mundo real. Nosotros no observamos que estemos en dos sitios a la vez. Pero uno podría imaginarse situaciones en las cuales el formalismo cuántico conduce a que objetos macroscópicos estén en esas superposiciones. Esto les irritaba mucho a los padres de la física cuántica, en particular a Schrödinger, que es este señor de aquí, y él se imaginó un experimento para demostrar que la física cuántica era absurda. Y ese experimento es el conocido como gato de Schrödinger, es lo que llaman los alemanes Gedankenexperiment, que es un experimento imaginado. Y bueno, estoy seguro de que muchos habéis oído hablar de esta expresión, ¿no? Gato de Schrödinger. Está muerto y vivo a la vez, ¿no? Sí. Es una palabra que además ha llegado mucho a la cultura popular, ¿no? Está hasta en las camisetas y... Entonces, ¿qué experimento es este del gato de Schrödinger? Básicamente lo que se imaginó este señor es que había un gato encerrado en una caja y pensó cómo podía inventarse un proceso tal que al final de ese proceso el gato estuviese en esta superposición. Y para eso lo que hizo fue considerar un átomo que estaba en una cajita más pequeña y que estaba en una superposición de estar excitado y relajado a la vez. Con esto no hay mucho problema, porque los átomos son muy pequeños y entendemos bien que la cuántica se les puede aplicar a ellos. Los átomos, además, una propiedad que tienen es que pueden estar en distintos estados energéticos. Pueden estar relajados, o si se les calienta o se les excita con un campo externo, pueden alcanzar niveles de energía excitados. Y la cuántica permite que estén en los dos estados a la vez. Entonces, en principio, hay muchos átomos que emiten radiación. Si ese átomo está excitado y relajado a la vez, pues puede emitir radiación o no. En principio las dos cosas tienen que pasar a la vez. Podría ser que esta radiación desatase un evento en la caja donde vive el gato y, por ejemplo, desencadenase una palanca que rompiese un frasco de veneno. Es un poco... y el veneno podría matar al gato. El problema que hay con el proceso es que ha sido desencadenado por un átomo que estaba en dos estados a la vez, con lo cual entendemos que al final del día el gato va a estar vivo y muerto a la vez. O sea, el gato estaría en una combinación, en una superposición. Hoy en día, la manera que tenemos de entender esta paradoja es que si el gato es grande, debería de comportarse como un observador. Es decir, sabemos que existe el proceso del principio de superposición
pero también existe el principio de medición. Tenemos una teoría para la medición. Si interpretamos el gato como un aparato de medida del átomo, el principio de medición nos diría que tiene que haber en algún lugar de este proceso, a lo largo de este proceso, tiene que haber un colapso de la función de onda en algún momento. Es una de las razones por las que al final no se produciría esa superposición. Bueno, en cualquier caso, es algo que, como digo, este tipo de paradojas que la cuántica ofrece, pues, produjeron mucha inquietud. Albert Einstein, por ejemplo, es muy conocido porque fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica y estaba muy incómodo con los resultados que estaban obteniendo. Él pensaba que las cosas no podían ser tan aleatorias, que uno debería de poder medir las cosas con precisión y si tuviese cosas raras. Otros físicos de la época, como el propio Schrödinger, Niels Bohr y Max Planck, eran un poco más positivos y bueno, pensaban que había que aceptar lo que fuera y ya está. Entonces, se dice que Einstein, en conversaciones con Bohr, le decía que él no pensaba que Dios podía jugar a los dados, es una frase muy famosa, y Bohr le respondía que él no le podía decir a Dios lo que tenía que hacer, que había que aceptar la naturaleza como era y ya está. Al final del día, como se resolvió este problema durante mucho tiempo, es el siguiente. Al final, las paradojas de la física cuántica, las situaciones extrañas, suelen ser situaciones bastante antinaturales. Por ejemplo, en la paradoja del gato de Schrödinger, fijaos que necesitábamos que un átomo desencadenase un proceso muy violento, como era la muerte de un gato, y en la práctica eso es muy difícil. Lo mismo pasa con el proceso de la medición. En general, las paradojas de la cuántica siempre aparecen cuando el mundo macroscópico interacciona con las cosas muy pequeñas. Entonces, Schrödinger resolvió esta paradoja diciendo que al final del día nosotros nunca vamos a controlar un electrón en un átomo, que eso son cosas que son experimentos imaginarios, y por lo tanto todas estas paradojas son cosas que no tienen ninguna implicación práctica. Esto lo dijo en un artículo muy famoso, que se publicó en el 52, y para mucha gente zanja la discusión. Hay mucha gente que piensa, bueno, vale, pero si tienes un átomo que mata a un gato, pues la cuántica da lugar a muchas paradojas, pero eso, como nunca va a pasar, pues ¿qué más da? Lo cierto es que, como la tecnología se ha desarrollado tanto, a lo largo de las décadas hemos llegado a situaciones que Schrödinger, los padres de la física cuántica, no podían imaginar. Y de hecho, hoy en día, resulta que los experimentales sí que son capaces de hacer experimentos con un solo átomo. De hecho, el premio Nobel de Física del año 2012 se le dio a dos investigadores, David Wineland y Serge Haroch, que básicamente pasaron su vida desarrollando técnicas para controlar un solo átomo. Entonces, ¿cómo se puede medir un átomo? ¿Cómo se puede acceder así al mundo microscópico? Básicamente, lo primero que uno tiene que hacer es atrapar átomos. Que eso ya, atrapar átomos individuales es una tarea muy compleja, pero hay una tecnología que se ha ido desarrollando con el tiempo. En particular, se pueden construir trampas electromagnéticas y esas trampas tienen a los átomos flotando y permiten casi irlos metiendo de uno en uno. Esta es una tecnología que, por cierto, no se desarrolló tanto para hacer física básica, sino para hacer relojes atómicos, por ejemplo, o espectroscopía de moléculas. Pero en cualquier caso, uno puede tener una hilera de átomos y manipularlos. Entonces, una cosa que se puede hacer es mirar si el átomo emite luz.
Los átomos, como dije antes, cuando están excitados, emiten radiación y uno puede medir la radiación. Entonces, si tú mides un fotón que sale del átomo, si mides luz, es que el átomo estaba excitado. Y esto es una manera de acceder y hacer una medida de un solo sistema físico. Y de hecho, cuando los experimentales hacen ese experimento, se encuentran con que observan un colapso de la función de onda en tiempo real. Hay un fenómeno llamado quantum jumps, que fue muy espectacular, que se observó en los 80, y que básicamente implica medir la luz que sale de un átomo y observar colapsos de la función de onda a medida que detectas el átomo en distintos estados excitados o relajados. Hay muchos físicos de otros campos que, según mi experiencia, no están muy familiarizados con este tipo de experimentos y tienden a pensar que el problema de la medición es algo resuelto, porque todavía creen como Schrödinger, pensaban en los años 50, que este tipo de cosas no son muy habituales, pero lo cierto es que sí son y siguen dejando esta pregunta un poco abierta. Bueno, me gustaría hacer un pequeño inciso aquí. Creo que Carlos Sabin, que es uno de mis compañeros, aquí en el CSIC ya di una charla sobre esto. Y esto es un pequeño aviso para que no os creáis muchas de las cosas que se dicen un poco sobre la física cuántica en los medios, en Facebook y en estos sitios. Y es que, bueno, como veis, la física cuántica tiene un lenguaje que invita mucho a interpretaciones un poco arriesgadas, ¿no? Porque, en principio, vemos que un objeto cuántico se perturba por la observación. Si tú lo observas, lo perturbas. Y eso de alguna forma se puede interpretar como que nosotros creamos la realidad que nos rodea, o que le ponemos las manos así a alguien y lo curamos, o cosas, bueno. Realmente, lo que hace esta gente que escribe estos libros y se dedica a estas cosas, este tío de aquí es uno de la tele que no tiene nada que ver, pero la foto quedaba bien. Pero básicamente lo que hace esta gente que escribe estos libros es que ellos cogen el lenguaje de la física cuántica y lo usan un poco para hacer una serie de filosofías. Ha habido algún documental, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, hay un documental. Mucho, ¿no? Porque sí. Esa gente juega con todas estas ideas, ¿no? Sí, hay un documental que se llamó What the Bleep Do We Know? Algo así. Que se va a proyectar mucho y creó mucha polémica, ¿no? Sí. Por parte de vosotros, porque claro, como diciendo que se estaban dando a entender cosas que no eran... Sí, además es un documental que empieza, la primera mitad es medio seria y luego la otra mitad empiezan a... Bueno, es solo para decir esto. Básicamente la física cuántica es algo que solo se observa en el mundo microscópico, pero cuando decimos microscópico es muy microscópico. En el mundo de los átomos, en el mundo de las moléculas, a lo mejor pequeñas, pero cuando los sistemas empiezan a crecer, estos efectos cuánticos desaparecen muy deprisa. Y básicamente la idea es que en cuanto hay ruido, pues le pasa como al gato de Schrödinger, que desaparece esa superposición y nada de esto tan bonito de la cuántica sobrevive. Muy bien, pues... No está bien. Bueno, básicamente, de hecho, todas estas cosas esotéricas en realidad es que además son muy aburridas, que es lo peor. Lo que es más interesante de la cuántica es realmente lo que sí que es cierto, que es, por ejemplo, la tremenda complejidad que tienen los sistemas cuánticos. Lo que he dicho hasta ahora básicamente es una descripción un poco superficial de los principios de la física cuántica. Pero es que además, cuando uno intenta calcular cosas en física cuántica, se encuentra con un reto muy fuerte que tiene que ver con la cantidad de información que hace falta para describir un sistema. Entonces, para explicar esto, imaginaos, por ejemplo, que tenemos dos átomos. Perdón, que tenemos un solo átomo. Si tenemos un átomo, imaginad que este átomo puede estar en dos estados, excitado y relajado. Y como puede estar en dos estados, necesitamos dos números para describirlo.
si queréis, si sois físicos teóricos como yo y queréis hacer una descripción, tenéis que escribir una función de onda que os dice cuánto de relajado y cuánto de excitado. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. El problema es que normalmente uno no solamente tiene un átomo, uno puede tener dos átomos, por ejemplo. Si tenéis dos átomos, ya tenéis muchas combinaciones, porque puede haber un átomo relajado y el otro relajado también, los dos átomos excitados y las combinaciones intermedias, ¿no? Entonces ahora vais a necesitar 4 números, ¿vale? 4 números tampoco es tanto. El problema es que a medida que vais poniendo más átomos, el número de estados, cada vez que ponéis otro átomo se multiplica por 2, porque empezáis a tener que poner combinaciones de estados en los que puede estar. Y empiezas a multiplicar por 2 y te encuentras con lo que llamamos en matemáticas función exponencial, que es que si tienes n átomos tienes que elevar 2 a 2, tienes que elevarlo a n. Esto es muy fácil de escribir, pero tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, imaginaos que cogemos un número de átomos muy pequeño, por ejemplo 262, ahora vais a saber por qué cojo ese número. 262 es un número de átomos insignificante, es decir, el virus más pequeño que se conoce tiene 180.000 átomos. O sea que 262 no es nada prácticamente. Bueno, pues el número de estados posibles es 2 elevado a 262, que es el número total estimado de electrones, protones y neutrones en todo el universo. Esto significa que describir esta función de onda tan minúscula requeriría almacenar información y utilizar cada una de las partículas del universo observable. Bueno, esto hace que la práctica sea muy complicado hacer cálculos, porque yo no puedo coger un ordenador y meter todos estos números, porque no me van a caber. Esta es una de las razones por las que hay tantos problemas abiertos en física cuántica. Por ejemplo, hay muchos materiales que no se entienden muy bien. Hay un material que se llama los materiales que se llaman superconductores de alta temperatura, y todavía no hay una teoría clara, porque cuando la gente hace cálculos en un ordenador, pues el ordenador se les queda pequeño enseguida. Todo esto es una motivación muy simple, pero que en lo básico es correcta, del potencial que tienen los sistemas cuánticos para almacenar información. Y es algo que ha llevado a la gente desde hace muchos años a pensar que podría haber una implicación tecnológica del uso de un sistema cuántico. Como puedes meter tanta información, pues por ejemplo imaginad que pudiera haber un disco duro que escribiese y leyese todos estos números que caben en el sistema cuántico. Sería estupendo. La idea básica es reemplazar los bits de un ordenador clásico por algo que sea cuántico y que la gente llama qubit. Entonces, bueno, es una idea bastante que se remonta a los años 80, pero realmente tomó fuerza a raíz de que dos físicos, David Deutsch y Richard Jossa, a principios de los 90, demostraron matemáticamente que si uno usaba ese tipo de ordenadores cuánticos, podría efectuar un algoritmo que podría hacer una operación matemática que descifra códigos de encriptación. Básicamente lo que demostraron es que se podría, el tipo de códigos que utilizamos para comunicarnos a través de internet se basa en una operación matemática, y ellos demostraron que un ordenador cuántico podría romper esa encriptación. Un resultado, es uno de los resultados más importantes de la historia, y lo cierto es que después de tantos años es todavía casi la única aplicación que se conoce de un ordenador cuántico. No es tan fácil encontrar qué tareas pueden hacer. Entonces, claro, mucha gente se puso a trabajar en intentar llevar a cabo esta idea y hacer experimentos. Como podéis imaginar, es difícil coger átomos o sistemas muy pequeños y crear un ordenador tan minúsculo, pero como os dije, uno puede almacenar átomos, en particular hay una cosa que se llama iones atrapados,
Y hay otras propuestas para hacer un ordenador cuántico que se basan en tecnologías de estado sólido, basadas en superconductores. Estas dos son, digamos ahora, dos de las tecnologías más prometedoras para hacer computación cuántica. Y hay experimentos que se están haciendo en todo el mundo. En el Reino Unido hay un par de grupos, en Estados Unidos y en España hace poco ha empezado un grupo en Barcelona con este superconducting qubits y se ha unido un poco a este esfuerzo internacional. Esto es algo muy complicado y realmente cuando uno entiende el desafío que supone hacer esta computación cuántica casi se le quitan las ganas de... porque básicamente, en primer lugar hay que saber controlar estos átomos y luego hay que hacerlo con mucha precisión. Hace falta que cada operación que se haga sea tan precisa que solo te salgan mal una de cada 10.000 o 1.000 operaciones. Es una cosa muy, muy difícil, pero, como digo, la recompensa es muy grande porque son prometedores y hasta hace unos 10 años era algo que ocupaba sobre todo a académicos en universidades, a centros de investigación, pero en los últimos 10 años, por una serie de razones, ha habido un montón de empresas privadas que se han puesto a competir por hacer un ordenador cuántico. Esto es algo que yo personalmente no me hubiera creído. Si me lo hubieran dicho en el 2008 que iba a haber tantas empresas en computación cuántica, hubiera pensado que eso no podía ser. Pero resulta que está siendo y tenemos muchas empresas, por ejemplo Google es una de las que está invirtiendo más, IBM, luego hay una empresa muy conocida que se llama D-Wave. Algunas de estas empresas, Telefónica y otras que salen aquí, invierten en cosas relacionadas con computación cuántica, pero no específicamente en... Sí, pero ahora se me interrumpo, ¿no? ¿Y por qué crees que no va a bajar? ¿Por un tema de costes tecnológicos, que no era rentable? Lo que decías que hace 10 años no te hubieses imaginado que tanta empresa estuviese involucrada en todo este tipo de investigaciones. ¿Era un tema de costes? ¿De que porque la tecnología era muy cara y para ellos realmente no les merecía la pena? ¿Y solo para los investigadores básicos? ¿O porque...? Bueno, ¿cuál era la explicación que tú le veías? Normalmente las empresas tienden a invertir o involucrarse en proyectos que tienen un rendimiento a corto plazo. Y la computación cuántica siempre se ha visto como una apuesta de futuro, de algo que podría pasar más a largo plazo. Que haya tantas empresas invirtiendo en el campo, pues se piensa que piensan que realmente hay posibilidades de que esto tenga un rédito más a corto plazo. Algunas de estas empresas se han fundado solo para intentar hacer un ordenador cuántico. Son startups, diríamos, aunque bastante avanzadas. Y una de la que voy a hablar luego se llama Rigetti y está en Estados Unidos. Pero hay muchas otras. También hay programas de subvenciones. Por ejemplo, en el Reino Unido hay uno muy conocido y ahora ha empezado un programa europeo que se llama Quantum Flagship, que supone una inversión para también, para computación cuántica y otro tipo de tecnologías cuánticas. La historia de todo cómo se está desarrollando esta política científica es muy interesante y daría para otra charla también. Pero este es el estado en el que estamos ahora mismo. Y bueno, hay muchas empresas intentándolo, pero realmente la pregunta del millón de dólares, digamos, es si realmente este ordenador cuántico se puede construir o no, y si se puede construir, ¿para qué sirve? Es una pregunta muy compleja, y a pesar de que es verdad que hay muchas empresas que se han puesto a trabajar en este campo, esta pregunta es más compleja y más difícil de lo que parece. Entonces, en primer lugar, una cosa que hay que saber es que construir un ordenador cuántico implica controlar muchísimos de estos qubits, del orden de millones de qubits, o miles de millones. Muchas de las empresas que trabajan en este campo reconocen que en realidad ellas no van a llegar más allá de 100 o 200 qubits de estas unidades pequeñas en los próximos años. Es decir, no existe un plan realmente muy claro para construir lo que podríamos considerar un PC cuántico.
tener 100 o 200 qubits no es tan poco como puede parecer, porque recordad esos números que hice antes, donde dije que 200 átomos tenían tanta información como todo el universo. Entonces lo que dicen estas empresas es, puedo hacer pocos qubits, pero como cabe tanta información, a lo mejor esto sirve para algo, ¿no? Pero la realidad es que esto no se sabe del todo, es decir, hace falta todavía más investigación para saber si los ordenadores cuánticos que van a estar disponibles, los que vamos a tener de verdad, y no los que nos gustaría tener, no sabemos si estos van a servir realmente para algo o qué aplicaciones específicas van a tener. Entonces resulta que me llamó bastante la atención, y lo he incluido en la charla, hace una semana una empresa americana que se llama Rigetti Quantum Computing. Por cierto, Rigetti es el nombre del científico que empezó la empresa y se lo puso a la propia empresa, es bastante curioso. Pues esta empresa cree que en los próximos años va a tener un ordenador cuántico con 128 qubits y ofrece $1 millón al científico que les diga cómo usar este ordenador para resolver un problema, para emplearlo en una aplicación que sea aplicable a negocios, algo que sea business critical. Eso significa que sea algo, pues no sé, predecir la bolsa o hacer un fármaco o algo. Porque alguien podría pensar que ese ordenador se puede emplear pues, para un problema académico o para hacer algo. Pero ellos quieren realmente que el ordenador tenga una aplicación comercial, obviamente. Y ofrecen el Rigetti Quantum Advantage Prize, que otorgará $1 millón al que les diga cómo usar el problema. O sea que realmente es una pregunta que, como hay el esfuerzo tecnológico en construir estos dispositivos es tan ingente, la pregunta tiene mucha importancia para estas empresas. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos meses y si alguien sale con alguna idea. De todas formas, el mensaje que quiero dar aquí es que la tecnología cuántica es un campo muy prometedor, pero hace falta mucha investigación para saber realmente a dónde nos va a llevar. Hay mucha gente que desde hace mucho tiempo ha sido un poco quizá más escéptica con la computación cuántica y ha pensado en otras aplicaciones de estos dispositivos que no sean tan ambiciosas. Y hay una de estas aplicaciones que se llama simulación cuántica. La simulación cuántica es una especie de hermano así rebelde de la computación cuántica, para que nos entendamos. Entonces, esta idea también es bastante antigua y se le atribuye a un físico conocido como Richard Feynman, que si os interesa la divulgación de la física seguramente lo conocéis, porque es un tipo muy carismático, escribe muchos libros. Y Richard Feynman dio una charla muy famosa en la cual él decía que hacer computaciones, hacer cálculos de sistemas cuánticos es muy complejo y que lo ideal sería tener un dispositivo cuántico que te hiciera los cálculos. Entonces él pensó que se podría pensar en una especie de simulador cuántico que fuese parecido a los simuladores clásicos. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un material muy complicado que no entendéis y no podéis escribirlo con un ordenador clásico porque no tenéis suficiente memoria. Entonces, pero vosotros queréis predecir sus propiedades, queréis saber cuándo es superconductor y cuándo no, etc. Entonces, si tuvieseis un sistema controlable donde simular ese material y pudieseis jugar con los parámetros que controlan el material, pues podríais usarlo para experimentar y predecir cuándo el material real se va a portar como vosotros queréis, ¿no? Es un poco lo que hacen los ingenieros con los túneles de viento. Como no quieren construir un avión cada vez que quieren probar algo nuevo, pues tienen un prototipo que simula el avión de verdad en un túnel, ¿no? Entonces, esta idea se llama simulación cuántica y hay gente que trabaja en este campo.
es una idea que se puede implementar con básicamente los mismos elementos que un computador cuántico. Por ejemplo, con átomos atrapados. Y básicamente lo que uno necesita es controlar estos átomos de forma que se comporten como un sistema, por ejemplo un superconductor de alta temperatura. Y es una idea que se ha implementado ya en el laboratorio en varios sistemas. Este número que pongo aquí es un número que publicó Nature Physics en el año 2012 y que resume varios de los avances del campo. O sea que es una idea más o menos moderna. Un ejemplo que voy a poner es el de los iones atrapados, otra vez. Ese es un experimento en el que yo estuve involucrado cuando estaba en una etapa que pasé en Alemania. Y aquí lo que hicimos fue coger dos átomos y nos inventamos una manera de hacerlos interaccionar de manera controlada. Normalmente estos átomos que tienes en las trampas no hablan unos con otros, están simplemente flotando y se puede medir propiedades individuales de cada uno. Entonces nosotros lo que hicimos fue idear una manera de hacerlos interaccionar mediante una serie de técnicas de física atómica. Entonces el primer experimento que se hizo solamente se hizo con dos átomos y lo que conseguimos fue controlar cómo se alineaban uno respecto al otro. Básicamente lo que supone esto es crear una especie de imán sincrético con solo dos átomos. Entonces esto es una idea que ha tenido bastante éxito y ahora hay experimentales que intentan replicar esta idea con más átomos. Entonces ahora mismo se están haciendo experimentos con 300 átomos y más. Este, por ejemplo, es un experimento bastante antiguo ya, del 2012, que sigue en Estados Unidos. Y bueno, digamos que este tipo de aplicaciones son algo intermedio entre lo que es la computación cuántica y lo que es el mundo de las cosas que se pueden hacer de forma inmediata. Entonces la conclusión con la que quiero acabar es que, bueno, en física cuántica hay preguntas que muchos consideramos que están abiertas todavía. Algunas son preguntas fundamentales, como el colapso de la función de onda, y otras son preguntas tecnológicas realmente, es decir, intuimos que hay un potencial computacional en los sistemas cuánticos, pero lo cierto es que todavía no sabemos cómo explotarlo. Hay ideas, como la computación cuántica y la simulación cuántica, pero hace falta mucho trabajo para hacerlo. Como muchas de estas ideas requieren un trabajo teórico, pues hay muchos grupos teóricos que trabajan en esto. Entonces, bueno, me gustaría terminar presentando a mis compañeros del CSIC. Nosotros en el CSIC tenemos un grupo que se llama QueenFoc y es un grupo que básicamente estudia el tipo de preguntas que he presentado aquí. Tenemos cada vez más una inclinación a plantearnos preguntas tecnológicas, entre otras cosas porque es lo que les gusta hacer, lo que nos está pidiendo un poco bueno, iba a decir el gobierno, pero realmente no es así, sino un poco las agencias de financiación y la comunidad cada vez está más empeñada en buscar aplicaciones. Pero bueno, también trabajamos en muchos aspectos que son fundamentales, intentamos hacer las dos cosas. Este grupo lo fundó Juan León, que está retirado ahora mismo, y fue de los pioneros yo creo que fue el primer grupo en Madrid, y si no fue el primero, sería uno de los primeros en España en trabajar en estas cosas. Y luego, bueno, ahora mismo somos tres científicos permanentes, Juan José García Ripoll, Alejandro y yo, y mucha otra gente joven que están como investigadores postdoctorales. Y bueno, es un grupo muy dinámico, así que esperamos que si volvemos a hablar de nosotros esta charla el año que viene podamos contar nuestro progreso o que hemos llegado a alguna conclusión sobre lo que estoy planteando aquí. Así que con esto me gustaría acabar. Gracias. Vamos a ver si yo entiendo algo de esto cuántico. O sea, un ordenador es algo que se basa en que hay un mecanismo que puede estar en 1 o en 0.
¿no? Y eso pues multiplicado pues nos da una capacidad para hacer cálculos. Yo entiendo por lo que tú has dicho, lo que se basa la cuántica es en la posibilidad de que estén excitados o no excitados los átomos, los electrones, y claro, como tienen muchos, pues ahí tenemos mucha potencia. Pero sin embargo, en el universo cuántico continuamente se nos habla de que hay una cosa difusa que puede estar o no estar, puede estar en un sitio o en otro. Parece que hay una contradicción entre lo que es un 1-0 y algo que puede estar en un sitio o en otro, o que no sabemos muy bien dónde está. Entonces, eso es lo que yo no entiendo muy bien, si esa contradicción existe o no existe, o es... no sé. Bueno, realmente no es... Bueno, primero, esta especie de indeterminación en las propiedades de una partícula es algo que no siempre se da. Es decir, la mecánica cuántica, bueno, permite que haya propiedades de una partícula que estén mejor definidas. Quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos de qubits, estos qubits sí estarían localizados en el espacio. Porque, por ejemplo, el sustrato donde vive el qubit podría ser un objeto que es suficientemente grande como para considerarse clásico. Es decir, son solamente algunas de las propiedades de los qubits las que sufren, digamos, este principio de superposición. Entonces, pero bueno, también volviendo a su pregunta sobre cómo se concilia esta superposición con la idea que tenemos de computación, o sea, aquí lo que es importante es entender que la computación cuántica realmente es un paradigma de computación que es diferente que la computación clásica. Es decir, un ordenador cuántico no es una máquina que hace las mismas operaciones que uno clásico, pero con un sistema cuántico. Es una idea un poco distinta. Realmente lo que inventaron estos físicos que puse antes, Deutsch y Josa, es un algoritmo donde ellos usaban sistemas cuánticos de 2 niveles, pero ellos inventaron un lenguaje nuevo que sea aplicable a la cuántica. ¿Vale? Por ejemplo, en este circuito cuántico aparecen entradas que son los estados iniciales de los qubits, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta letra psi, lo que representa es un estado que puede ser arbitrario. Puede ser cualquier combinación de un 0 y un 1. Y estas cajas son puertas cuánticas que cogen ese estado y te dan, ¿no? Pero son puertas cuánticas que actúan sobre estados que están indefinidos, que son a la vez ceros y unos. Entonces, la física cuántica nos da un formalismo para crear estas cajas y manejar estados, controlar estados, digamos, aunque no estén bien definidos como ceros o unos. Y esa maquinaria es la que se usa aquí para llegar a un estado final que contiene la solución al problema que buscas, la solución que buscas. ¿Y ese final sí está bien definido? El final sí, porque al final del día lo que tienes que hacer es medir. Estos aparatos que parecen una flecha representan la última etapa de la computación, donde el experimental tendría que medir el sistema y obtener ceros o unos que te dan la solución del problema. O sea que, digamos, al final del día tú tienes tus ceros y tus unos, pero entre medias tienes que vivir con estas combinaciones. Has hablado antes de un margen de error entre 1000 y has mencionado unas cifras ahí. Eso significa que puede haber un error, que no estamos en parámetros totalmente precisos. Bueno, esa es una buena pregunta, porque lo cierto es que realmente en principio no podría haber errores. Lo que pasa es que también en los años 90 se inventaron códigos de corrección que permiten corregir errores. Entonces fue algo muy importante y que realmente también es importante en un ordenador clásico. Cualquier ordenador necesita una capa de protección o necesita algún tipo de redundancia, por ejemplo, de tal manera que si hay un error no tiene una implicación en el resultado final. Y estos códigos básicamente suponen que por cada qubit tú metes más qubits
extra que son redundantes, no los necesitarías en principio, pero están ahí por si le pasa algo a uno de los demás, los puedes utilizar para recuperar información. Es una idea muy... Yo quería decir varias cosas. Estoy del mundo de la seguridad y entonces tengo ligera idea de esto, aunque no sé ni cómo funciona, de verdad no lo entiendo, pero bueno, da igual. La empresa D-Wave, que es la canadiense esta, es la que en teoría está más avanzada. Y hace 2 o 3 años anunció, trabaja con la NSA, claro, o sea, los fondos que tiene debe ser... Y entonces anunció un coprocesador, no son ordenadores, son coprocesadores cuánticos de 1024. 1024 es la leche. Y entonces simplemente eso, que trabaja con la NSA y hace 2 o 3 años, porque esta empezó hace mucho tiempo. Es para mí es la más avanzada, porque IBM o Google, IBM puso hace 4 años en internet su procesador cuántico y tal, pero era como muy bonito. D-Wave es que lo que atacan son los algoritmos asimétricos, no los simétricos. Es una puntualización importante, porque los simétricos no son atacados, mientras con el teorema de Shor atacan los algoritmos asimétricos, los de clave pública, clave privada, los de RSA o entonces, simplemente eso. Y otra cosa que quería preguntar es, hace a lo mejor 3 o 4 años, en las elecciones suizas hubo comunicaciones cuánticas que decían que eran absolutamente, que no se podían craquear, o sea, ¿eso cómo funciona? Pues, bueno, sí, es una pregunta interesante, es una cosa que estoy pensando si hablar de eso, un poco por... Básicamente, bueno, me gustaría decir también que puntualizar que la tecnología cuántica es un concepto un poco más global que la computación cuántica, involucra otro tipo de cosas. Entonces, una de ellas es la criptografía cuántica, a la que hace usted referencia, y en principio es un concepto que se basa en utilizar un sistema cuántico para transmitir información y explotar el hecho de que muchas veces, si tú perturbas un sistema cuántico, pues si tú observas un sistema cuántico, lo perturbas, ¿no? Recordemos ese principio de medición donde mirabas el átomo y de pronto se ponía en un sitio. Entonces, eso para criptografía está muy bien, porque si tú mandas un mensaje y alguien entre medias lo observa, tú puedes saber que lo ha mirado, porque el mensaje te llega estropeado, digamos. ¿Si lo reconoce? Claro, pero hay un teorema de la física cuántica que se llama No Cloning Theorem, que dice que la información que en un estado cuántico no se puede reproducir. Es una idea, y la idea se basa un poco en el hecho de que si tú quieres toda la información que necesitas para reproducir un sistema, necesitas conocer todos estos números que yo ponía antes, que describen el sistema, ¿no? Tu A y tu B, que te dicen si tu estado está más excitado o más relajado. Entonces, para conocer esos números, no hay manera de extraer esos números sin cargarte el estado que estás intentando reproducir. Es algo... Tú puedes hacer una medición y observarás el sistema en un estado o en otro. Pero para conocer esos números tienes que hacer muchas mediciones y es algo que matemáticamente se puede demostrar que eso termina con el sistema. De hecho, hay una teoría matemática, un formalismo matemático que explica cuándo esta criptografía es rigurosamente cierta o no. Hay otro tipo de cuestiones sobre cómo de práctico es, porque hay mucha gente que realmente es una idea muy bonita, pero la tienes que comparar con otro tipo de sistemas clásicos que son competitivos con ella. Entonces, yo creo que, bueno, pero bueno, todo el mundo en la comunidad se entiende que es una tecnología que parece prometedora. Me van a permitir que interrumpa porque no hemos pasado la parte de las preguntas sin la parte del aplauso.
Bueno, hemos llegado al tope de nuestro tiempo. Yo creo que podéis seguir haciendo algunas preguntas más, si estáis interesados. Allí tenemos una pregunta más. Es una